introducción quiero contarles algo de la Biblia. Gracias, María. Nuestras Biblias están compuestas por 66 libros, de los cuales 39 comprenden el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el 80% aproximadamente es historia, cuenta desde la creación del universo a la historia del pueblo de Dios, cómo se fue desarrollando Israel a lo largo de los tiempos, y después tenemos los libros proféticos, que por ahí son un poquito más complicados, los libros sapiensales o de sabiduría, como Eclesiastés, Proverbios, los más poéticos, que pueden llegar a ser los Salmos, el Cantar de los Cantares. Básicamente está compuesto así el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento contiene los 27 libros adicionales, que comienza con los 4 evangelios sinópticos, que cuentan la vida de Jesús, vistas desde 4 puntos de vista diferentes. Luego viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se relata la venida del Espíritu Santo y cómo se desarrolló y cómo se fue moviendo la primera iglesia. Y después tenemos los libros doctrinales de Pablo, Juan, Pedro y Santiago. Básicamente, nuestra Biblia, y reduciéndola bastante, está compuesto de esta manera. Si ustedes me llegan a preguntar a mí, alguien que no leyó nunca la Biblia, que no sabe que existe, ¿de qué la va la Biblia? ¿De qué se trata? También haciendo un resumen, te lo resumo así nomás, diría Génesis 1, Dios crea todo el universo y en el 2 crea ya al hombre. Génesis 3, la humanidad agarra para cualquier lado, y de Génesis 3 hacia adelante, lo único que podemos ver y leer entre líneas son los continuos esfuerzos de Dios para que nosotros nos volvamos a lo largo del tiempo a Él, para culminar en el Apocalipsis con una gran cena familiar, todos sentados en una mesa. Más o menos de eso. Eso es en un resumen medio así a los ponchazos de lo que es la Biblia. Pero hay un par de aspectos que a mí siempre me han llamado mucho la atención de este libro, y tiene que ver con la crudeza de la Biblia. Tiene que ver con lo dura que es la Biblia. La Biblia no se guarda nada, no tiene pelos en la lengua, las cosas las dice por su nombre, y a veces asusta, ¿no? Porque yo quiero nombrar de 2 casos muy conocidos por todos, de cómo trata la Biblia a sus personajes principales o los héroes de la fe, o aquellos que uno podría decir, qué tipo grande, qué grosso que es esta persona. Primero me quiero referir a David, el pastor que fue convertido en el segundo rey de Israel, el joven el que le alcanzó una sola piedra para matar a un gigante, un guerrero entrenado. Las escrituras dicen que era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Esto lo dice en 1 Samuel 13. David era el músico que tocaba alabando a Dios y hacía que los demonios de Saúl huyeran. Fue el general triunfador en cientos de batallas, el autor de un montón de salmos, pero, sin embargo, la Biblia no calla su pecado. David se llega a una mujer casada, mantiene relaciones con ella, queda embarazada, trata de acomodar la cosa como para que nadie se dé cuenta, y termina con una conspiración y termina matando a Urías, al esposo de Betsabé. No lo calla la Biblia esto. Esto, por favor, no, no me malinterpreten, no significa que todo lo otro tenga menos valor, pero muestra este aspecto de David. La otra persona a la que me quiero referir es Pedro. Pedro fue uno de los principales de los 12 apóstoles. Entre sus declaraciones hay 2 que son terribles, que me encantan. Una fue cuando preguntaron quién dice la gente que soy, Marcelo nos había hablado de esto, cuando dijo, vos sos el Cristo, sos el Hijo del Dios viviente. Impresionante declaración. Y la otra que también a mí siempre me impactó es cuando Jesús es medio duro con sus dichos, muchos se van y como que redobla la apuesta a Jesús y le dice, bueno, váyanse ustedes también. Y Pedro dice, ¿a dónde? ¿A dónde vamos a ir? Si solamente vos sos el que tiene palabras de vida eterna.
Pedro fue el hombre que lleno del Espíritu Santo predicó en el día de Pentecostés y 3.000 personas aceptaron a Jesús como su Salvador, cambiando su manera de vivir. Su llenura del Espíritu Santo era tanta que era capaz de sanar enfermos con la sombra, no más. Fue justamente Pedro el que abrió el Evangelio a los no judíos, o los gentiles, como dice la Biblia, cuando fue a la casa de Cornelio. Y gracias a ese acto, el Evangelio llegó a Argentina. Menos mal. Gracias, Pedro. Sin embargo, las Escrituras tampoco callan su negación. En el momento más terrible de Jesús, cuando estaba por ser crucificado, lo niega, insulta y maldice. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué están estas historias en la Biblia? Y tomé estos dos personajes, David y Pedro, porque por eso son los más conocidos, pero es como que la mayoría de los personajes que uno podría decir héroes de la fe tienen un costadito del cual no queremos hablar mucho, ¿no? Y siempre me llamó la atención esto, porque ¿por qué está ahí? ¿Para qué está ahí? Hay un dicho que dice que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Los vencedores de las guerras, en la historia, magnifican sus logros y la que le fue mal lo minimizan o no la cuentan. Pero la Biblia es totalmente parcial en esto. Dice las cosas como son. En base a esto yo quiero hacer tres reflexiones para tener en cuenta justamente. La primera es una advertencia, ¿no? Porque si estos hombres, considerados héroes de la fe, tuvieron momentos de debilidad, pecaron contra Dios, esto dice que nosotros tenemos que cuidar nuestras vidas y no dejar que las sutilezas del diablo nos contaminen para llevarnos lejos de Dios. Rubén Alday, él tenía una teoría, él decía que el diablo tiene un legajo por cada uno de nosotros. Y en ese legajo, precisamente el diablo tiene nuestras debilidades. Porque mis debilidades son diferentes a las de Mario, son diferentes a las de Alberto, son diferentes a las de Dante. Hay cosas que conmigo que el diablo no tiene oportunidad. Pero hay otras que tiene oportunidad si yo le doy lugar. Entonces, uno tiene que cuidarse. La primera advertencia es, cuidémonos. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 9, 26 y 27, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho, perdón, como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Tenemos que cuidar nuestras vidas. Muchos conocen mi testimonio, yo llegué acá a los 22 años con la vida bastante cascoteada y me acuerdo que había dos muchachos que tendrían un par de años más que yo, tendrían 25, 26 años, que yo realmente los admiraba porque tenían trabajos estables, habían comprado terrenos y estaban edificando sus casas, tenían novios, tenían planes para casarse, y cada vez que pasaban acá al frente a predicar o a compartir una palabra, era una catarata de sabiduría y de espiritualidad. Y yo me sentía, la verdad, que bastante mal, porque digo, ¿qué hice yo todos estos años con mi vida que estos pibes que tienen casi mi edad están tan bien plantados, tan bien parados dentro de su fe? Eran obreros de esta congregación. Pero un día se descuidaron, desgraciadamente, y dejaron que ciertas sutilezas entraran en su vida y se desviaron del camino del Señor. Y lo cuento con tristeza esto, ¿no? Porque les puedo asegurar que
que eran mis amigos, y yo tenía una admiración muy profunda por ellos, ¿no? Porque estaban con las vidas tan normalitas, y yo venía tan mal, que yo aspiraba a eso, yo quería eso. Pero a veces la sutileza, a veces ese párrafo que está en nuestro legajo personal, es donde el diablo se mete. Y si nosotros no tenemos cuidado, podemos correr peligro. Y justamente el apóstol Pablo, en esta misma carta a los Corintios, pero un capítulo más adelante, en el 10:12, dice, así que si alguno presume de mantenerse firme, esté alerta, no sea que caiga. El apóstol Pablo la tenía muy clara con esto. Así como al principio había dicho, no sea que yo viendo, si la Reina Valera dice, el Aldo para muchos, ¿no? El que anunció el Evangelio, termine siendo descalificado. Después dice, porque el que está firme, fíjese, por las dudas, agregó yo, que no caiga. Primer aspecto, una advertencia. Segundo aspecto, un aliento, una esperanza. Porque así como estos hombres se desviaron, así también fueron restaurados y cumplieron su obra encomendada por Dios. Tal vez alguno podrá decir, y desgraciadamente me ha tocado escucharlo, no, vos no sabés, yo me las mandé, lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Esto no es para mí. No, el cristianismo es para otra clase de gente, para mí no. Hermano, no te des de baja. David y Pedro tuvieron un punto de inflexión en sus vidas. Y después de ese momento, nada volvió a ser igual. Piensen en David. David parecía que había acomodado todo, que nadie se había enterado de lo que había hecho con Betsabé y que había hecho matar a Urías, al esposo. Sin embargo, a Dios no lo podemos engañar. Y Dios interviene y le habla al profeta Natán, y él va y habla con David y le cuenta una historia y le hace ver su pecado. Y ahí es donde David, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y David ahí compone el Salmo 51. Se humilla delante de Dios, reconoce su pecado, acepta la corrección, acepta ser restaurado y avanza en la obra de Dios. Y con Pedro pasó lo mismo. ¿Se acuerdan? Después de que lo negó, después que Jesús murió en la cruz y lo enterraron, él se fue a pescar. Dijo, esto no es para mí. Estuvo muy lindo estos 3 años, la pasé bárbaro, aprendí un montón, pero lo mío es la pesca. Se dio de baja Pedro. La escena dice que Jesús lo manda a llamar cuando él estaba pescando. Jesús va, bueno, la voy a hacer corta. Y ahí hay un punto de inflexión también en la vida de Pedro cuando le dice Jesús, Pedro, ¿vos me amás? Se lo pregunta 3 veces. Algunos dicen que porque lo negó 3 veces se lo pregunta 3 veces, pero en ese momento la vida de Pedro cambia. Porque lo que le encomienda a Dios no es una pavada. Dice, ¿me amás? Cuida mis ovejas. ¿Vos realmente me amás? Lo parafraseo, métete con todo. Hay momentos en la vida de cada uno de nosotros que tiene que haber un punto de inflexión. A veces tiene que ver con una gran metida de pata, por eso a veces llegamos al Señor tan desacomodados, y a veces son errores que uno comete, pecados, que hacen que uno tome conciencia y uno avanza. Mi hermano, mi hermana, no te des de baja. No pienses que un pecado puede anular lo que Dios tiene en tu vida. Humillate, arrepentite, déjate ser guiado por hermanos más crecidos en la fe y deja que Dios restaure
tu vida por completo. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo también escribió en la carta a los Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te dio una palabra, si Dios te llamó a algo, no queda anulada por un pecado o por una desviación. Y por favor, no me malinterpreten, no quiero decir que seamos livianos con nuestra vida espiritual, sino estoy hablando de seguir buscando crecer en Dios por medio de su Espíritu Santo y por medio de su gracia. Primer aspecto, una advertencia. Cuidado, cuidado. La segunda parte es de aliento. Dios puede seguir haciendo cosas con tu vida. No te des de baja. No pienses que ya está, que Dios te desechó o que Dios no quiere saber nada con tu vida. Porque acá te acabo de mostrar dos ejemplos claros de lo que Dios puede hacer cuando alguien se humilla delante del Señor. Y el último aspecto tiene que ver con la forma en que debemos ver a los otros, con la forma en que debemos vernos entre nosotros. Saben, el discipulado, el hecho de discipular a una persona, es una inversión de alto riesgo, porque puede salir muy bien o puede salir muy mal, pero no hay que dejar de hacerlo, porque no sabemos lo que Dios puede llegar a hacer con una vida. Podemos llegar a pensar en un momento, este no entiende nada, mira que le hablo, no entiende. Y uno puede llegar a pensar, estoy perdiendo el tiempo con este o con esta, gastando saliva. Seguí perdiendo tiempo, seguí gastando saliva, seguí dedicándole tiempo a esa vida que estás discipulando. Y si no te están discipulando, busca que alguien te discipule. No bajemos los brazos, miremos con fe a la hermandad, miremos con fe al que tenemos al lado, aquel que parece que no va. Hace un mes y medio, encontré un libro, acomodando la biblioteca, un libro que me regaló Alberto Grela, que por lo amarillo de las páginas me lo habrá regalado hace 30 años mínimo, que es la biografía de Moody, de Dwight Moody, uno de los más grandes predicadores del siglo XIX. Moody tiene una historia muy particular porque quedó huérfano de chico, tuvo que trabajar, no tuvo educación formal. Era bastante duro el tipo, ¿no? Era bastante durazno. A pesar de que lo obligaban a ir a la escuela dominical, se quedaba dormido, no le interesaba nada. Es más, se muda de ciudad y quiere ser miembro de una congregación a los 17 años, y esta congregación era muy tradicional, entonces le tomaban un examen de ingreso. Tenía que dar motivos de su fe frente al pastor y a los diáconos. La primera vez que lo hizo, lo bocharon, no lo admitieron, porque no pudo explicar su fe. Tuvo que esperar un año para volver a rendir el examen para ingresar a esa congregación. Cuenta su biografía que en una reunión de jóvenes, él tenía 18, 19 años, le dicen, Moody, buscá tal pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 4, por ejemplo, ¿no? Y él agarró y empezó, a ver, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, hasta que llegó a Juan. Imagínense todo este tiempo que él tardó en llegar a la mitad de la Biblia, tratando de ubicar el Evangelio de Juan, las risas de la gente, de los otros jóvenes, los comentarios, lo que se habló los días que siguió. Él se sintió tan humillado que ahí tuvo un punto de inflexión en su vida. Dijo, yo me voy a poner a estudiar la Biblia, porque esta vergüenza no la paso más. Y fue un poquito más allá, porque dijo, ningún niño o joven va a pasar la vergüenza que yo pasé.
y se hizo maestro de la escuela dominical. Y salía a buscar los chicos a la calle, a las plazas. Llegó a tener 1000 alumnos en la escuela dominical. Y no se quedó ahí. Moody siguió avanzando, siguió estudiando, fundó un instituto bíblico. Hoy es uno de los más prestigiosos a nivel mundial, el Instituto Bíblico Moody. Está a la altura del Seminario Teológico Fuller, para que se den una idea. Y fundó institutos por todo Estados Unidos e Inglaterra. Miren, en solo 10 años, más de 3000 alumnos estudiaron en sus institutos. Ordenó 368 pastores, 186 predicadores misioneros al extranjero, 202 obreros entre la gente de la calle, 180 evangelistas que iban de pueblo en pueblo predicando la palabra, 58 propagandistas de las escuelas dominicales y más. En uno de esos viajes por Inglaterra se encargó personalmente de enseñar a 7 misioneros. Estos 7 misioneros, alguien los bautizó, les puso los 7 de Cambridge, porque ahí en la Universidad de Cambridge los discipuló. Y estas 7 muchachos fueron el principal equipo de apoyo para Hudson Taylor. Estudiantes de perspectiva saben de quién les estoy hablando. Hudson Taylor fue el misionero que en la mediados del siglo XIX llevó el evangelio a China y produjo una revolución. Su principal equipo fue preparado por Moody. Se calcula que llevó a los pies de Cristo no menos de 1 millón de personas. Y se calcula que 100 millones de personas escucharon sus sermones a lo largo de su vida en Estados Unidos y en Europa. Sin televisión, sin radio, sin internet. Nadie daba 2 mangos por Moody. ¿No? Era el tipo duro, de joven, que parecía que no le interesaba nada, pero algo pasó en su vida. Algo pasó. Alguien lo vio. En su autobiografía él habla de un tal Kimball, que fue uno de sus profesores, que fue quien lo llevó a él a los pies de Cristo. Cuando todos le decían, no pierdas tiempo, este hombre siguió, y logró de hacer de Moody uno de los hombres más grandes que tuvo el Evangelio en el siglo XIX, a la altura de Wesley y un montón más. Tenemos que mirarnos con fe entre nosotros y alentarnos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que sostenernos. No todos vamos a ser como Moody, ¿no? A veces cuando yo me tropiezo con estas historias son alentadoras, pero no sé si todos vamos a llegar a ser como Moody. Ojalá se levanten muchos Moody, creo que se han levantado después muchas personas similares a Moody. Yo creo que debemos aspirar a ser hombres y mujeres íntegros. Que si hay un punto de inflexión en nuestra vida en que tengamos que decir, basta, hasta acá llegué, cambio, es justamente porque tenemos que ser hombres y mujeres íntegros. Buenos padres y madres, buenos trabajadores, buenos vecinos. Personas que amen a Dios y que amen a la hermandad. ¿Saben por qué? Porque estamos llamados a bendecir. Estamos llamados a bendecir. Hay una fantasía, no sé cómo llamarle, que la tengo siempre con los nenes de la escuela dominical, ¿no? Y te la comparto. Cuando ves los domingos que pasan por acá gritando, bullicioso, por favor, no piensen, menos mal que se van, voy a poder escuchar tranquilo la palabra. No. Primero, los maestros de la escuela dominical no están para entretener a nuestros hijos, hacen una tarea
de enseñanza increíble. Y por ahí, esos pibitos que pasan gritando por ahí, o como andan a los gritos ahí, Alu y Juanfra en el fondo, ¿qué sabes lo que Dios puede llegar a hacer? ¿No? Entonces yo a veces me deliro y digo, wow, ¿cuántos pastores habrá ahí? ¿Cuántos evangelistas? ¿Cuántos maestros de la palabra? ¿Cuántas personas llamadas a bendecir ciudades y pueblos? ¿Cuántos misioneros? ¿Saben cuándo lo aprendí esto? Cuando tuve a Fede Ojeda en brazos, cuando era bebé. ¿Quién iba a pensar que ese pibe con el que yo me revolcaba en la playa cuando nos íbamos de vacaciones con los Ojeda, ¿te acuerdas? Se nos perdió Dante ese año. Hola Dante, te estás enterando ahora si no lo sabías. Pero ¿quién iba a pensar que el pibe ese con el que yo jugaba iba a estar traduciendo la Biblia en Papúa, previo paso por el Amazonas? Fe. Aprendamos a mirarnos con fe, a mirar a nuestros hijos con fe. Dios no terminó su obra en nosotros. Cada uno de nosotros tiene un lugar diferente, un llamado diferente, una gracia diferente. Hay que identificarlo y hay que perseverar. Hay que esforzarse. No hay que darse de baja, hay que meterle para adelante. Hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. En conclusión, cuidémonos, cuidemos nuestras vidas, no nos demos de baja, perseveremos y mirémonos y tratémonos con fe entre nosotros. Y termino con el apóstol Pablo, le escribe a los Gálatas en el capítulo 6, dice, hermanos, si alguno incurre en falta, ustedes, los animados por el Espíritu, corríjanlo con amabilidad. Todos sobre aviso, porque nadie está libre de ser puesto a prueba. Ayúdense mutuamente a soportar las dificultades y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno se figura ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada uno examine su propia conducta y sea la suya, sin compararla con la del prójimo, la que le proporcione motivos de satisfacción, pues cada uno debe llevar su propia carga. Por su parte, el que recibe instrucción en la fe debe compartir todos sus bienes con el que lo instruye. No se hagan ilusiones, de Dios no se burla nadie. Lo que cada uno haya sembrado, eso cosechará. Quien siembre para satisfacer sus apetitos desordenados, de ellos cosechará frutos de muerte, mas quien siembre para agradar al Espíritu, el Espíritu le dará una cosecha de vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, ya que si no desfallecemos, a su tiempo recogeremos la cosecha. En una palabra, aprovechemos cualquier oportunidad para hacer el bien a todos y especialmente a los hermanos de la fe. Y acá estamos todos involucrados. Yo me puedo cuidar, pero a veces necesito que me corrijan. Necesito que me digan las cosas que hago mal. No para, sino para, con amor, para que yo pueda corregir mis actitudes, mi forma de pensar, mis acciones. Y ser bendecido por esto. Y a su vez que yo pueda cuidar a otros. También esto se realimenta entre nosotros. Y aquel que se va, que se dio de baja o que piensa darse de baja, busca ayuda, hermano. Busca ayuda, por favor. Busca ayuda porque vas a encontrar un montón de gente que no solamente va a estar dispuesto a ayudarte, sino que va a estar dispuesto a mirarte con fe. A mirarte con fe. Porque ¿quién sabe lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? ¿Quién sabe a dónde podemos llegar? Puedes ser un gran evangelista como Moody o simplemente puedes compartir el evangelio a tu vecino o a tu compañero de trabajo o de estudio. Para Dios, ambas cosas tienen la misma importancia.
Vivimos en una sociedad, perdón, triunfalista donde hay que ser el mejor, hay que ser el más grande, hay que ser... ¿Sabes que a Dios no le importa eso? A Dios le importa el corazón de cada uno de nosotros. A Dios le importa que hagamos lo que Él nos manda hacer. Por eso, si tenés algún sentir en particular, si sentís y ves a una persona y le tengo que hablar, hacelo. No te calles. Está buenísimo. Me pasó esta semana a mí. Me pasó esta semana con la chica de la limpieza del trabajo. Te puedo asegurar que Dios me dijo, hablale, hablale, ora por ella. Y me trajo una paz. El que siembra las cosas del Espíritu, las cosas del Espíritu también cosecha. No es invento mío, lo acabamos de leer en Gálatas, palabras del apóstol Pablo. Así que no desfallezcamos, no nos demos de baja. Vamos a meterle para adelante con todo. ¿Les parece? Dios tiene mucho para hacer con cada uno de nosotros.